Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Johan Steven Castellanos Prieto, estudiante de la UPTC de la seccional Sogamoso. Hoy, 11 de marzo de 2025, junto a mi grupo de trabajo de la asignatura de Geología Ambiental, con la ingeniera geóloga Inés Vergara Gómez, se hace inicio al testimonio de Ashley Pera Salazar, quien fue testigo acerca de lo sucedido el 25 de octubre de 2023 y el 23 de septiembre del año 2004 en las costas del Pacífico del sur de México. Entonces, cuéntanos, Ashley, ¿hace cuánto tiempo tú estás viviendo ahí en Acapulco? Básicamente toda la vida. Y antes de el huracán Otis, ¿tú tuviste alguna experiencia parecida a esto? Pues sí, hace como 12 años, un poco más, hubo dos huracanes al mismo tiempo que se llamaban Ingrid y Manuel y pues en mi casa no hubo mucho desastre por vivir en una zona alta, pero en toda la ciudad hubo pues inundaciones, escasez de alimentos, las carreteras dañadas y varias gente desaparecida, pero como que no fue más que eso. O sea, no subió más como en el Otis. El Otis fue categoría 5 y fue el huracán más fuerte que se ha registrado en las costas de México. ¿Me corrige si es? Hubo uno, pero no pegó justamente en donde vivo, que es en Guerrero. Fue el huracán Wilma, que me parece que pegó por Baja California, pero fueron de la misma magnitud, categoría 5. Vale. El día antes del huracán, eh, ¿cómo veías el clima? Bueno, los días antes, ¿cómo veías tú el clima? Había lluvias intensas, fuertes vientos, había sol. ¿Y la marea de las costas, cómo era? En cuanto a la marea, todo estuvo muy calmado, yo creo. Aquí Aquí se se llevan llevan como como que que por por lineamientos de banderas, como que avisándole a los turistas si pueden o no ingresar al mar. Y con el clima no hubo mucho cambio, creo que hasta el día que iba a tocar tierra de huracán, que fue que estuvo como con la lluvia de torrencial intermitente, pero lejos de ahí como que en días posteriores y anteriores a esos no hubo mucha variación. O sea, estaba el sol y ya. ¿Me puedes contar si, bueno, cuando sucedió, empezó a haber lluvias torrenciales, las autoridades dieron aviso de que algo así podía pasar? Las autoridades como tal no, pero ahora sí que la organización competente se podría decir que de dar los avisos, que es Protección Civil, como que comenzó a mandar muchos avisos por redes sociales nada más de que se acercaba un huracán y que tuvieran cuidado, como que fue el único aviso que salió. ¿En qué momento ocurrió el huracán Otis? ¿Qué momento de que La hora, me refiero a la hora de que ocurrió el huracán Otis, ¿qué hora fue? ah, en sí la entrada yo creo que la tienen marcada como eso de las 11:30 de la noche, que tocó como que la punta de Acapulco, pero a la ciudad ya fue entrando a eso de las 12:30, como que ya estaban el ojo justo encima de todos nosotros. Antes de que ocurriera, eh, bueno, lo de las 11:30, las autoridades les avisaron la magnitud del desastre que iba a ocurrir. No, de hecho el único aviso que hicieron fue como una hora antes de que comenzara todo, de que dijeron de, el huracán ya subió de categoría, es categoría 4, que en ese instante cuando hicieron las conferencias la presidenta municipal y la presidenta estatal, era todavía categoría 4, y supuestamente iban a tomar medidas, estaban hablando de qué iban a hacer, pero a media conferencia se les informó que subió de categoría 5, pero pues se quedó como una conferencia, ni siquiera era televisada, simplemente por redes sociales. ¿Tú conoces qué compañía, bueno, qué autoridad es la que maneja la gestión de riesgo para estos desastres?
Tengo entendido que únicamente es Protección Civil y bomberos de Acapulco, que es como que los que se encargan de eso. Hasta que pasó como 3 días que también como comenzaron a meter a la Marina y a Gendarmería. Frente al huracán Otis, las personas tuvieron tiempo para evacuar la ciudad cuando se avecinaba el huracán. Realmente no, porque el primer aviso que se dio sobre que venía una depresión tropical fue el 22 de octubre, pero no se sabía muy bien si se iba a formar, si siquiera iba a tocar tierra aquí, como que todavía era algo de probabilidades. El 23 de octubre por la mañana se confirmó que sí se formó la depresión tropical, todavía no tenía nombre, pero fue como que eventualmente evolucionando de 0 a categoría 5 en menos de 24 horas. Entonces no hubo nada de tiempo para evacuar a nadie, ni siquiera para ubicar refugios, nada. Cuando se acercó el huracán a la zona donde tú vivías, ¿qué estabas haciendo en ese momento? Justamente ya cuando iba a tocar tierra, nos estábamos alistando para dormir porque pues ya era bastante nochecito, como que todos estaban esperando que no pasara de lluvias y si acaso una que otra inundación. Entonces como que yo creo que la gran mayoría estaban las mismas, excepto las personas que pues, obviamente trabajan en los turnos nocturnos. Pero las autoridades dieron aviso a esas personas que trabajaban de noche que fueran a sus casas a resguardarse, ¿sí? No, de hecho hubo un caso muy sonado de una embarcación que se llama Carrey, en el que no les comentaron de que la marea estaba muy alta porque venía un huracán categoría 5 y se perdió toda la embarcación. O sea, no hubo aviso de autoridades ni tanto ni a embarcaciones ni a gente que, por ejemplo, de la zona hotelera que estaban trabajando tanto en recepción, camareros, todos esos, seguían con su trabajo normal. ¿La embarcación que tú me mencionas fue encontrada o todavía no ha sido encontrada? No, hasta la fecha no tienen rastro de esas embarcaciones, todavía se hacen como bloqueos y todas esas cosas para pedir justicia de que las autoridades ayuden a buscar, porque hay varias personas que no encuentran aún que iban a bordo. Tú, bueno, me decías que te estabas alistando para dormir ya cuando se avecinaba el huracán. ¿Tú en ese momento sabías que iba a ocurrir tanto desastre o tenías idea de que podía llegar a escalar a esa magnitud de desastres en propiedades? La verdad es que no. Yo creo que nadie se imaginó que iba a llegar a esa magnitud. Digo que la mayoría pensó que quizás unas cuantas limitaciones, a lo mucho unos deslaves o que las carreteras se cortaran, pero no todo el desastre que causó. ¿Y tú qué hiciste en el momento en que ya se acercó a donde vives? Pues nada, no podíamos hacer nada porque cuando teníamos ya el ojo encima de nosotros, solo estábamos escuchando cómo se arrancaban a veces hasta casas, escuchábamos gritos, cómo se arrancaban en los árboles, literal había gatos maullando porque se fueron arrastrados por el aire. Entonces no podíamos hacer nada más que tratar de quedarnos y esperar que no le pasara nada a los hogares en donde estábamos. Y las personas que estaban contigo, ¿cómo reaccionaron? ¿Qué te dijeron que hicieras? Pues en ese momento solo me encontraba con mi mamá. Entonces, como que con ella lo único que hicimos fue tratar de cerrar toda entrada de aire. O sea, cualquier lugar en donde se pudiera meter el aire, fue tratar de cerrarlo para para que no entrara, pues hiciera como que un desastre dentro de la casa. Y pedir por mis hermanas, pues porque en ese rato no estábamos con nadie en nuestra familia más que él y yo. Tú me comentabas que tenías una hermana cerca de una zona de alto riesgo que causó, bueno, que causó este huracán.
Eh, ¿Tú tuviste comunicación con ella todo el evento o hasta qué momento perdiste comunicación con ella? Pues todavía llegamos a tener comunicación con ella hasta las 10 de la noche, me parece, que fue como que ya en su zona ya estaba entrando el ojo del huracán, como que ya estaba llegando al puerto y ella desde el inicio pues se le fue la luz, comenzaron, el aire comenzó como que a arrancarle partes de su casa y no supimos nada de ella, yo creo que por unos 2 días en los que no sabíamos qué le había pasado. ¿Tú cómo te encontraste con ella? ¿Cómo fue ese encuentro de pues, no pasar, de pasar a no tener comunicación y saber en dónde se encontraba, allá encontrarla? ¿Cómo la encontraste? Pues básicamente fueron mi hermana y mi mamá que tuvieron que caminar casi que un día completo para ir hasta donde ella vivía porque todas las carreteras estaban cortadas, no había ningún vehículo que pudiera trasladarlas porque pues nadie estaba trabajando, todos como que estaban muy ocupados en sus propios asuntos y tuvieron que ir hasta ella, no sé, tardaron literal un día y llegaron hasta el otro día en el que yo ni siquiera me enteré que habían ido por ella y también estaba preocupada porque no llegaron básicamente en 2 días hasta que llegaron con ella. O sea, yo la fui viendo hasta 4 días creo que después del huracán. Me comentabas que esa noche en la que pues, se perdió comunicación total, hubo un corte de luz en todo lo que es el estado de Guerrero. ¿A qué hora fue ese corte de luz? Y si fue Mm, pertinente que lo cortaran o no. En sí solo fue en Acapulco porque el huracán no tocó tierra más que en Acapulco y como unos poblados cerca. Y pues el corte de luz fue algo tardío porque me acuerdo que todavía como que estaban cayendo los pósters y todavía soltaban chispazos, como que todos estaban poniendo de que el agua estuviera electrificada justamente porque todavía había corriente eléctrica. Creo que la luz la fueron quitando a eso de las 12:30 de la noche, una que ya estaba como que el ojo del huracán justamente encima de nosotros. Antes no, pero pues sí fue pertinente porque pues, tardaron demasiado, pero de toda la gente que estaba saliendo que salían volando muchos familiares o por sus propias casas, pues era un riesgo que estuvieran ahí. No, sí, claro. Y durante este desastre, o bueno, ya después de que sucedió, ¿las autoridades se hicieron presentes en la zona o cómo sucedió ese, digamos, las ayudas que pudo haber brindado el gobierno? Pues realmente no, pero las autoridades yo creo que tardaron como 4 o 5 días en aparecer porque todo ese tiempo fue tierra de nadie, de que amaneciendo, literalmente dando los primeros rayos del sol, la gente comenzó a ir a saquear tiendas, cualquier tienda, ya sea de abarrotes o tiendas grandes de súper y todas esas cosas, comenzaron a saquearlas, o sea, hasta cosas que no tenían nada que ver por, entre comillas, algo que saqueaban por emergencia, de que hubo gente que sacaba electrodomésticos, sacaban televisiones, no había ni siquiera luz, pero sacaban televisiones, sacaban bocinas, motocicletas, cosas como esas, Mm. hasta que los 5 días como que mandaron a gendarmería y fue que entre comillas pusieron orden. Ah, o sea que literal, eh, me, más mayoritariamente los fallecimientos, o bueno, las zonas de riesgo fueron después del desastre por ese tipo de acciones de la comunidad, ¿sí? Así es. Hubo Que más fallecimientos, yo creo, entre los saqueos que por el mismo huracán. sí, eso había leído que ¿tú por qué crees que se ha dicho que no solamente 50 personas, alrededor de 50 personas fallecieron por el huracán?
la realidad es que fueron muchísimas más de las que se piensa. Sus motivos en realidad no lo sé, pero pues, por ejemplo, tengo entendido de que a los únicos que reportaban como muertos fueron las personas que registraban, porque, por ejemplo, en caso de mi hermana tenía un primo por parte de su esposo que tenía algunas condiciones y lo encontraron hasta el otro día muerto en su hogar y por no querer llevarlo al registro o no saber qué hacer con él, simplemente lo enterraron. O sea, yo creo que como ese hubo muchos casos de personas que no registraron su muerte, o sea, simplemente murieron y los familiares o no encontraron el cuerpo o simplemente lo enterraron. ¿De tu ciclo familiar hubo algún fallecido por el desastre o por las acciones tomadas por la comunidad después de este? No, afortunadamente no pasó nada con nuestra familia. Como que casi todos decidimos mantenernos muy a margen de todo eso sobre los saqueos por miedo, básicamente, pues porque había gente que ahí no iba precisamente a ayudar. Y los saqueos fueron, pues yo creo que lo más fuerte que tuvieron que vivir porque fueron varios días, ¿no? Y, y Sí, desde el 24 que amaneció, sí, desde el sí. 24 que amaneció hasta el otro día creo todavía siguen robando tiendas, o sea, cualquier tienda que encontraran, abrían tiendas de aires acondicionados, incluso ferreterías, joyerías, todo lo que pudieran abrir, lo abrían, saqueaban y todo lo que pudieran llevarse se lo llevaban. Y en ese Pero pues no momento, medían. en ese momento no había ninguna autoridad competente para hacer que se rijan las leyes. No, de hecho, como que muchas veces comentaron que incluso la misma gendarmería de repente era la que los iba a abrir los locales. Esos son más así como que rumores, pero unos dicen que los dueños los enviaban como que para evitar que rompieran sus propiedades, mejor mandaban a que abrieran directamente, así que ya entraran y no les enseñaban demasiado como que la fachada. Mm, Bueno, me dices que las ayudas que brindó el gobierno no fueron pues suficientes para los daños causados. ¿Estas ayudas fueron distribuidas para toda la población afectada o solo para ciertos tipos de personas? Se supone que empezaron con la población que fue como que más vulnerable, que fueron la gente que sufrió aparte de que destrozaron sus casas sobre las inundaciones. Entonces comenzaron como que las zonas que vivían cerca de ríos o así, pero pues la gente como que comenzó a hacerlo su negocio, vaya, porque censaban la misma casa dos, tres veces diciendo que eran personas distintas y como que no tenían un control de eso. Entonces cuando llegaba, por ejemplo, a mi colonia, yo ya no me censé, o sea, yo ya el dinero no me apoyó, el gobierno no me apoyó con dinero ni con nada porque ya no alcanzamos ni a censarnos, por lo mismo de que no alcanzó y cuando supuestamente le tocaba a mi colonia, empezó como una veda política porque iban a hacer las elecciones y no podían hacer nada de eso porque se puede decir que lo tomaban como propaganda política. Entonces, como que la gente que ya no alcanzó, pues ya no alcanzó y que lo hicieran básicamente como Dios quiera, a la de Dios. ¿Y recibieron alguna ayuda económica por parte de otra entidad o solamente la que les brindó el gobierno? No, por ninguna entidad. La ayuda que llegaba era de asociaciones que, pues, independientemente del Estado o del gobierno, que brindaban despensas. Y uno que otro daba, por ejemplo, creo que en una ocasión llegaron a dar a mi mamá cubetas, como que cosas para limpieza, cepillos y esas cosas. Ujú. Pero se basaba básicamente en despensas, nunca fue ayuda monetaria. ¿Tú sientes que después del paso del huracán Otis hubo algún cambio en la comunidad que vive en estas zonas de alto riesgo?
Pues la verdad no. Muchos, como dije antes, lo vieron como un negocio. De que, por ejemplo, lo de Lotis fue para ellos de que les dieron dinero, les dieron lanceras, todo bien, y aprovecharon que el siguiente año pasó el John para hacer lo mismo. O sea, no arreglaron su casa, usaron el dinero en lo que bueno, ya se imaginaba lo que quiere decir. Y no, lo vieron como un negocio, protestaron incluso porque decían que no les alcanzaban el dinero para esas cosas, de que necesitaban darles más, o sea, hicieron su negocio, vayan, dejaron de trabajar o de buscar trabajo para simplemente exigirle al gobierno que los mantuviera porque pues habían perdido sus casas, cuando muchas veces el mismo gobierno me parece que sí puso advertencias de que ciertas zonas eran como que no aptas para vivir. No sé. Y pues eso sí es mucho más preocupante que lo que pasa en realidad con los estragos del huracán, pues yo siento que la economía del país se está yendo como por un desagüe, ¿no? Sin, sin necesidad de gastarse ese dinero, se está gastando. Pues sí, porque se supone que tenían como unos fondos para emergencia que justamente cuando pasaban esas cosas, pero pues fueron 2 años seguidos y pues la gente se aprovechó de más. Repito que hubo gente que la misma casa la censaba de 3, 4 veces. O sea, eran las mismas familias recibiendo el dinero, que fue como de varias sumas en pesos mexicanos, eran de 35,000 al máximo, creo que eran 72,000 pesos o un poquito más lo que les estaban dando. Entonces, como las casas más afectadas les daban 72,000 pesos por persona que registrara la misma casa. Entonces, pues sí, Sí, lo vieron como sí, su negocio. sí, claro, siempre es bastante dinero para eso. ¿Tú sientes que se han tomado medidas para evitar ese tipo de pérdidas, o sea, por las entidades de ya sea protección civil o bomberos que hayan mejorado su prevención para este tipo de desastres o que vuelva a ocurrir ese tipo de saqueos? Pues eso ocurrió en el Otis, ya no se repitió en el guión en cuanto a saqueos, porque ahí sí, pero no fue precisamente por el gobierno, fueron las mismas empresas que de verdad contrataron hasta seguridad privada para que protegieran de que, por ejemplo, no entraran a su súper o cosas así. Pero así como que el gobierno haya implementado planes, no. Ujú. No, sí, ya, ahí sí, cada quien independiente defendiendo lo que tiene. Ajá, básicamente sí. ¿Sientes que tu vida personal cambió después de este evento de Otis y de John? ¿Sientes que ha cambiado tu manera de ver el mundo, de ver estos desastres como algo normal? Digamos que normal, no tanto, porque yo creo que por más que una persona viva esas cosas, como que nunca lo va a tomar con normalidad, ¿sabes? Pero por Sí. ejemplo, a nivel personal, yo creo que sí, un estrés postraumático ahí me causó de que no puedo escuchar viento muy fuerte porque ya estoy como que con ataques de pánico o ataques de ansiedad. Y pasa lo mismo con lluvia así muy fuerte, porque es como que en automático pensar de que va a suceder lo mismo, aunque no haya alerta de huracán, aunque no haya, porque pues justamente nunca avisaron de que iba a haber algo así. Y pues yo creo que es algo colectivo como de que de la gente que vive aquí, porque en redes sociales justamente cuando empieza a hacer mucho aire como que empiezan a hacer este tipo de burla escondida de miedo de que así empezó el Otis, así empezó el Otis. Sí, pero lo que tú me decías ahorita, eh, hay gente que lo toma de humor como, ahí viene el Otis, como eh, prepárense para tener una nevera nueva o algo así. Ya la gente lo toma mucho de Ah, burla, ¿sí? sí, se lo tomaron como de broma, broma, no tan broma, de que cuando tantito estaba lloviendo ya estaban como de, yo me aparto tal, tal marca, yo me aparto tal plaza, yo me aparto el cine, lo que se roban del cine. O sea, como que entre broma, apartándose lo que supuestamente van a ir a saquear en cuanto llueva. Sí. Eh,
referente a refugios que haya tomado la gobernación para crear, ¿tú sientes que hubo mejoras en los refugios que ya se habían planeado? Digamos, después del Otis, me imagino que se crearon refugios por una posible, otro posible huracán. ¿Viste que en el John se cumpliera esa recomendación de mejorar los refugios? La verdad es que no, o sea, por lo menos aquí no han dicho esto es un refugio que hayamos construido después de que el Otis no sirviera, porque tengo entendido de que hubo un refugio cerca de donde vivo que le arrancaron el techo y hubo personas heridas durante el mero huracán, justamente porque el supuesto refugio seguro pues, no era tan seguro, pero pues no han implementado más, o sea, no mucho de palabra, pero no hacen realmente nada. Bueno, así, muy impactante tu testimonio, la verdad. No creo que muchas personas pues, sean capaces de contar estas anécdotas, bueno, estas catástrofes en la vida que viven y que tienen que vivir después con lo que me decías, un estrés postraumático. Tiene que ser muy difícil para ti. Entonces, pues muchas gracias, Ashley, por tu tiempo y No, eh, que tengas linda noche. igualmente. Vale, hasta luego.